Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. Hoy vamos a hacer en este capítulo un rico risotto de marisco. Mira lo que tengo acá. Este plato está maravilloso, yo ya lo probé, está riquísimo. Así que sin nada más que decir, vamos con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a usar para nuestro risotto de marisco son los siguientes. Acá tenemos ya marisco, acá yo tengo choritos y unas almejas. Miren, yo las tengo en agua con sal. Vamos a usar también camarones, los tengo acá pelados. Perejil, vamos a usar concentrado de tomate. Acá yo tengo la cáscara del camarón, con eso vamos, y la cebolla, pimentón, zanahoria y ajo. Vamos a hacer un caldo, el cual vamos a usar para nuestro risotto. Tenemos también vino blanco, arroz para risotto, otra cebolla, y con todo esto vamos a armar un rico plato. Recuerda que todos los ingredientes van a estar en la descripción del video. Ahora comencemos con el caldo. Cortemos las verduras para nuestro caldo. Cortamos acá la cebolla y ya la tengo pelada para no hacer tan largo el video. La cortamos en trozos grandes. Ahí, lo cortamos otro acá. Lo voy a dejar en un plato. Vamos a cortar esa mitad de la cebolla, que lo voy a dejar acá a un ladito. La zanahoria, lo mismo, le sacamos esta parte, lo botamos y cortamos, miren. No es necesario que acá la verdura sea cortada tan fina, porque esto es solo para caldo. Lo juntamos a la cebolla. El pimentón, lo mismo, miren. Cortamos el pimentón aquí, miren, así, en grande, es lo mismo. Es para la verdura, para el caldo. Vamos a hacer un caldito bien rico. Botamos acá el pimentón rojo que tengo, lo mismo, en grande. Lo cortamos, está listo. Acá están listas las verduras. Con esto vamos a hacer el caldito. Ahora en una olla vamos a agregar un poco de aceite de oliva. Miren, un poco de aceite de oliva extra virgen. Agregamos ahí. Ok. Vamos a agregar también ajo. Yo no les mostré, no sé por qué no les mostré que también teníamos que picar ajo. Así que recuerda picar ajito también. Ajo. Las verduras. Yo piqué más verduras porque no quiero que el video sea tan largo. Bueno. Movemos un poco. Dejamos que se sofría la verdura. En este mismo punto vamos a agregar acá la piel del camarón, porque esto también le va a dar sabor a nuestro caldo. Miren. Y empezamos a mover y vamos a empezar a sofreír todo esto. Vamos a agregar también un poquito de pimienta. Aquí tengo yo la pimienta. Agregamos un poquito de pimienta, miren, para que le dé un poquito de sabor. Ajá. Eso, perfecto. Un poquito de pimienta, un poquito también de sal. Agregamos un poquito de sal. Eso, para nuestro caldito. Y ahora sigamos moviendo, sigamos revolviendo para que se mezclen los sabores, que se mueva. Tenemos que hacer un pequeño sofrito acá. Eso. Dejemos que se mueva, que eso esté bien ahí. También vamos a ir agregando un poco de vino. Ahora vamos a agregar, tenemos que esperar que se caliente, y vamos agregando un poquito de vino blanco. Miren. Eso, un poquito primero. Sofreímos y dejamos que caliente hasta que se evapore el vino, para que vayan soltando todo su sabor en nuestras verduras. Vamos aquí a estar sofriendo por unos 2 minutitos y les muestro ya cuando agreguemos agüita y otra cosita más. Ya se han estado sofriendo unos 2 minutitos, han ido soltando los juguitos. Yo les voy a agregar acá, miren, un caldito madre que tengo yo de verduras. Un poquito, porque este es un caldito que yo hago todos los días o cada 2 días. Que lo cuezo, lo guardo, pasan 2 días, lo vuelvo a cocer, le vuelvo a agregar verduras, le vuelvo a agregar especias
Y eso es lo que se llama un caldo madre. Y le da mucho sabor. No hay necesidad con un caldo como ese de usar esas calugas que se usan en la línea que venden algunas marcas. Ok, pero como no lo voy a usar todo, también le vamos a agregar agua hasta el tope de la olla. Me falta un poquito más de agua, le vamos a agregar otro poquito más de agua, porque como ustedes sabrán, el risotto ocupa bastante líquido cuando lo estemos haciendo. Ok, ya. Ahora le agregamos un poquito más de agua y lo vamos a dejar a fuego medio hasta que esto hierva. Ahora vamos con las almejas, los choritos. Nuestro caldo ya se está empezando a cocer. Yo lo tengo en una olla acá porque los cambié de fuego para poder grabar mejor. Ahora en otra olla, en un sartén, vamos a agregar aceite de oliva. Nuevamente agregamos un buen chorro de aceite de oliva extra virgen, ojalá. Eso, un buen chorrito de aceite de oliva. También otro poco de ajo. Miren, acá tenemos más ajo entero, a lo mismo. Esperemos que se caliente un poquito el sartén y vamos a agregar todas estas conchas, las vamos a agregar acá. Acá yo tengo chorito y almeja, tú lo puedes hacer con más si quieres. Yo no compré otros porque estaban más caras, así que eso, vamos a ir agregándola. Mira, vamos a agregar acá todo. Yo le saqué el agua, yo la dejé en agua un momento. Dejamos todo acá. Las vamos a ir sofriendo, vamos a ir sofriendo la concha. Tú dirás para qué, porque vamos a hacer que se abran. Así le pego a la cámara. Ok. Vamos a dejarlas acá. Vamos sofriéndola. Vamos moviéndola. Dejamos que se caliente bien esto, porque como las conchas estaban frías, se me enfría el sartén. Dejemos que se caliente por un minutito. Quiero que estén moviéndola. Mientras que ya nos está calentando, se están empezando a abrir. Si se fijan, acá hay algunas que se están abriendo. Quiero que me cuentes y que me digas de qué país me estás viendo. Si eres de Chile, yo soy de Chile, si estás en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Venezuela, en Brasil, si eres de Europa, de Norteamérica, de donde sea, déjame tu comentario. Y por supuesto, si te gusta el contenido, dale un like y suscríbete. Ok. Ya, esto se está calentando y ahora le vamos a agregar vino. Mira. El vino, aquí el vino es muy importante. Damos un buen chorro de vino. También le vamos a agregar un poquito... ¡Ay, que se me mueve la cámara! Eso, vamos a agregar nuevamente un poco más de pimienta, miren. Pimienta por encima. Un buen poco de pimienta. Y también le vamos a agregar un poco más de sal. Tanta sal, sí, porque... al risotto después no le vamos a agregar sal, porque lo que vamos a salar va a ser esto y el caldo. Ok, ahora viene un poquito de sal. Ajá, ahí. Movemos nuevamente otro poquito. Que vaya pasando ahí con el vinito, con el aceite. Tenemos que dejar que se evapore el vino. Miren. Le vamos a agregar otro poquito más de vino. Recuerda que todos los ingredientes están en la descripción del video. Ok, lo vamos a dejar acá. Vamos a cambiar la tapa del caldo. Y vamos a dejar la tapa acá. Para que se tape un poquito. Ahí, para que se vaya haciendo vaporcito. Y después les voy a mostrar lo que vamos a hacer, porque con esto es un paso muy importante. Volvemos en unos minutos. Recuerden que cuando se está cociendo esto, estén moviéndolo. Para que están más arriba, pasen para abajo y así. ¿Eh? Lo van moviendo, miren cómo se están abriendo. Después los vamos a sacar un poquito, pero por eso tienen que ir moviéndolo y lo vuelven a tapar. Lo pueden hacer a fuego alto, yo lo voy a hacer un poquito a fuego medio mientras que se está cociendo nuestro caldo. Les voy a enfocar el caldito que está acá. Miren, también está quedando bien bueno, así que vamos a dejar que todo esto se cueza para nuestros siguientes pasos. Nuestras conchitas ya están abiertas, miren, acá las tenemos. A ver, yo tengo una pincita por acá. ¿Dónde fue que la guardé? Ay, no me acuerdo dónde poner las pinzas. Bueno, acá están. Estas son más grandes, pero bueno. Miren, fíjense, lo puedo mostrar, voy a sacar un poquito la cámara. Se abrieron porque ya están cociditas con el mismo vino, con el mismo vaporcito.
Nuestro caldo acá ya también ha hervido, así que voy a apagar acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un cambio de olla. Voy a apagar acá. Vamos a sacar acá todas nuestras conchitas, los choritos y las almejas. Los voy a ir dejando en este pocillo, miren. Las voy a sacar de acá, porque después también le vamos a sacar la carne que tengamos dentro. Miren, ahí están los ajos. Okay, sacamos todo esto de acá. Porque este caldito, este juguito, no hay que botarlo, porque acá está todo el sabor también de nuestro risotto. Vamos a sacar todo esto. Vamos a dejar acá. Eso. Vamos a eso. Aquí saquemos todo. Uf, esto tiene un olor. Tengo el departamento aquí pasado a marisco, a comida rica. Ok. Esto lo voy a dejar acá en un lado. Ahora, en una olla nueva que tenemos acá, vamos a hacer un cambio. Vamos a cambiar el caldo de olla. Esto lo vamos a colar para que no vaya a tener impurezas, tal vez algo que quedó, suciedad, fíjense, impurezas que te haya acá. Lo vamos a dejar a un lado esto. Vamos a dejar aquí también. Y ahora también vamos a colar nuestro caldo. Pero no quiero atravesarme eso. Vamos a ir colando el caldito con todas las verduritas. ¡Ah, que no se empañe la cámara! ¡Uy! Huele esto de una manera. Y esto, bueno, aquí ya está coladito nuestro caldo. Miren. Esto es puro sabor y esto le va a dar todo el sabor a nuestro risotto. Ahora esto también lo vamos a calentar un poquito, lo vamos a mantener a fuego medio, porque ahora vamos a cortar la cebolla, le vamos a sacar la carne a las conchitas y vamos a empezar ya con el armado del risotto. Después que juntamos todos nuestros caldos y yo lo tengo reduciendo un poco, vamos a cortar la cebolla que va a ir con nuestro arroz para el risotto. Vamos a cortar esta cebolla morada, por eso la compré. Mira, la picamos, la vamos a picar en brunas, ojalá más o menos delgadita, tal vez no tanto. Si no saben lo que es brunas, la vamos a picar en cuadritos. Aquí hay varias formas de picarla, a mí me gusta picarla de esta manera, que la estiro y miren. Vamos a picar esta cebollita. Y esta la vamos a juntar, esta la vamos a usar para el sofrito antes de agregar el arroz a la olla cuando empecemos a hacer nuestro risotto. Así que dejamos esta cebollita bien cortada, bien finita para el risotto. Tenemos lista la cebolla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar la carne de nuestras conchas. Cortamos la cebolla para el sofrito del risotto. Ya dejamos que se enfriaran un poquito nuestras conchitas que están acá ya abiertas. Miren, si se fijan, miren, están abiertas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a tomarla. Vamos a abrir un poco y ya vamos a ir sacando la carne. Miren. Vamos a sacar la carne una por una. Yo no lo voy a mostrar cómo hago todo esto porque si no vamos a hacer un video de media hora. Así que esto es lo que vas a hacer tú. Vas a separar esto, pero tampoco a todas. Vamos a dejar unas cuantas que las vamos a agregar al arroz, especialmente estas, miren. Aquí las vamos a agarrar hasta con la mano, porque ya también para decoración y todo eso. Así que ahora vamos a comenzar ya el armado del risotto. Comencemos con el armado de nuestro risotto. Prendemos acá. Yo tengo la ollita, la misma donde estaba haciendo el caldo, la lavé, la limpié. Acá tenemos el caldo que yo le voy a dejar a fuego bajo porque el caldo tiene que estar caliente, no hirviendo, sino que caliente. Acá yo probé este caldito y está delicioso, no, de verdad, delicioso. Ok, calentamos acá. Volvemos a agregar nuestro aceite de oliva, la cebollita que ya picamos, vamos a agregar acá. Y lo dejamos, lo vamos a sofreír un poquito. Miren lo que tengo yo acá. Acá tengo la carne de los choritos y la almeja, pero también tengo unas con la conchita que es para agregarlo y se vea bien bonito en nuestro plato.
Ok, vamos a empezar a mover nuestra cebollita, la vamos a sofreír un poquito, le vamos a bajar un poco la llama porque no tenemos que hacerlo nuestro risotto en una llama muy alta porque si no se nos va a quemar. Tenemos que hacerlo en una llama media porque se vaya cociendo lentito, vamos moviendo. Ok, bueno, parece que le bajé mucho la llama. Eso, ahora sí, lo subimos un poquito. Y ahora vamos a agregar el arroz. Vamos a agregar el arroz. Vamos a dejar esto a un ladito y vamos a empezar a mover. Empezamos a mover. Lo como sofreímos un poquito junto con la cebollita. Movemos para allá, movemos para acá. Recuerda dejar tu like en el video, deja un comentario, suscríbete, obvio, para que no te pierdas ninguna receta de este canal. Ahora vamos a empezar a agregar el caldo. Pero, miren acá, les voy a ir mostrando, tenemos el caldito caliente. Le agregamos 1, ahora 2 y 3. Y empezamos a mover. Recuerden que el risotto no tenemos que taparlo, no lo hacemos igual que un arroz. Se va calentando, el arroz va absorbiendo nuestro caldo y lo vamos moviendo. Mira. Le vamos a aumentar un poquito la llama. No está bien. Un poquito, eso ahí. Y vamos moviendo. No tenemos que agregar mucho caldo desde un principio, porque no, así no se hace. Ahí se cae un poquito. Tenemos que ir agregando de cucharones cuando vayamos viendo que se está secando o ya va absorbiendo más de nuestro caldo. Ok, aquí ya está. Vamos a agregar otro poquito más de caldo y vamos moviendo. Vamos moviendo, siempre moviendo. Voy a dejar esto acá. Vamos a ir moviendo aquí. Movemos, yo voy a estar así unos minutos para que no se alargue tanto. Les voy a ir mostrando cuando esté un poquito más listo. Después de estar aproximadamente 15 minutos, si es que no más, revuelve, porque así es el risotto. Tienes que estar moviéndole, agregándole caldo. Le ponemos un poquito más de caldo, ¿ven? Siempre es así. Ahora le vamos a agregar el concentrado de tomate. Este le va a dar sabor y color a nuestro risotto. Así que también ahora empezamos a mover, que se mezcle, que tome un color medio rojizo. Si se fijan, miren, le va dando colorcito. Tú puedes ir probándolo para ver si necesita sal. Yo al menos no le voy a agregar sal porque el caldito ya está saladito. En este mismo punto ya ha tomado color. Le vamos a agregar los camarones y la carne de los mariscos que teníamos, de los choritos y almejas que tenía. Lo agregamos, volvemos a agregar un poco más de caldo, miren, eso así, y mezclamos un poco, miren. Mezclamos un poco, esto va a quedar riquísimo porque está, miren, marisco con mucho saborcito. Y en este mismo punto vamos a agregar acá unas conchitas que dejé yo, es para que se mezclen y tomen el sabor.
Ahora agregamos unas 2 cucharadas más de caldo. Miren. Vamos a agregar 2 cucharadas más de caldo. Vamos ahora a apagar el fuego. Lo apago y lo voy a dejar tapado por 5 minutos, pero con el fuego apagado. Muévelo un poquito y ya vamos a ir a emplatar nuestro risotto. Por favor, perdónenme, se me olvidó decirles que agregaran perejil al risotto. Eso, ahí sí, ahora sí, ¿ven? Miren, con esto ya le damos el saborcito que nos hacía falta. También le vamos a agregar perejil para la decoración, pero sí tiene que tener un poquito aquí. Vamos a agregarle un poquito más. Estaba pensando, estaba mirando, porque lo estaba moviendo un poquito y dije, oh, me faltó el perejil. Bueno, y ahora sí lo dejamos reposar unos 5 minutitos para que se cuezan los camarones. Los camarones se cuecen muy rápido, así que con eso ya van a estar cocidos. Y ahora les voy a mostrar cómo quedó nuestro rico plato de risotto. Y así es como ha quedado nuestro risotto de marisco. Miren qué belleza. Ahí están las conchitas, aquí están las almejas, aquí están los choritos. Le agregamos el último toque, que es un poquito de perejil por arriba, y está listo. Nada más, a disfrutar. Así que espero que te haya gustado el video y nos vemos en un próximo capítulo de Cocinando con Búfalo. Chau chau.